Si ustedes se fijan que el problema de los jubilados es de ahora, no, digamos, estos inmorales ¿qué pretenden? ¿Que yo lo arregle en 2 semanas? Es imposible. A ver, lo que uno tiene que entender es que para ustedes pagar las jubilaciones tiene que haber gente aportando, ¿sí? Digamos, eso es fundamental. Cuando vos tenés gente aportando, ahora, ¿qué es lo que pasa? El kirchnerismo, ¿qué hizo? Primero, duplicó la cantidad de gente sin aportes. O sea, hizo que gente que, digamos, nunca había hecho un aporte, digamos, la jubilara. Con lo cual, digamos, o sea, te aumentó la cantidad de beneficiarios en términos de, digamos, la cantidad de beneficiarios en términos de aportantes, ¿sí? Con lo cual, digamos, si hay alguien que te bajó la jubilación a la mitad, fue el kirchnerismo. Ese es el primer punto. No solo eso, sino que además, con todas las regulaciones y todas las trabas en el mercado laboral, Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. Es más, la cantidad de empresas en Argentina está fija desde el año 2008. Perdón, ahí le conseguimos la pelota de Pato. Ahí está, que suba, ¿puede subir? Entonces, digo, vos tenés una política que lo único que hizo que te reventó la posibilidad de gente que trabaje. Hoy vos tenés casi la mitad del mercado de trabajo en informales y esa gente no hace aportes. Entonces, digo, ¿cómo vas a financiar el sistema? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando? Estamos trabajando en flexibilizar el mercado laboral, estimular el crecimiento económico, que la gente se formalice, lo cual, vos fíjate, si vos formalizás, vos necesitas más o menos por cada beneficiario, 4 aportantes. ¿Tenés una calculadora? Hacemos la cuenta acá. Entonces vos tenés hoy, básicamente, porque quiero explicar cómo vamos a arreglar este problema. O sea, no, Sarasa, sensiblero, ay, no pueden esperar. Y no renuncian a su jubilación de privilegio. Por favor. ¿Me entendés? O cobran, digamos, los niños, pensemos en los niños. Bien, exacto. Entonces vos fíjate, hoy tengo 1,4, con lo cual, digamos, el sistema lo tengo quebrado. ¿Sí? Bueno, si nosotros formalizamos, duplicamos la cantidad de aportantes. Claro, ¿sí o no? Claro. Porque casi tenés la mitad del mercado. Con lo cual de 1,44 ahora multiplicás por 2. De 1,40 por 2 te va a dar 2,80. 2,80. Ahora, y Argentina tiene otro problema. ¿Qué es lo que pasa? Argentina tiene lo que se llama una población económicamente activa muy baja. ¿Por qué? Y porque, digamos, antes, digamos, vos tenías, no sé, digamos, entre un plan y trabajar, ¿qué preferías? El plan. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa fomentación de la vagancia, de estos atorrantes y todas esas cosas que ha hecho el kirchnerismo, regalando planes sociales a diestra y siniestra para que roben sus socios, los gerentes de la pobreza, a los cuales nosotros le pegamos una patada en el culo y por eso vivieron operando a la ministra Petovelo y a mí y a todo el gobierno tratándonos de crueles y no somos crueles, les cortamos el curro a los hijos de puta. Entonces, vos fíjate esto, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento y al haber posibilidades de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa tendría que saltar de 45 a 70. ¿Sí? Entonces ahora sé el 2.8 por 70 dividido 45. Por 70 dividido 45. ¿Cuánto da? 4,35. 4,35 aportantes por beneficiario. De un arranque de 1,4 que habíamos arrancado. Exactamente. ¿No? Es decir, esto es arreglar el problema. Si además esto ocurre en una economía con crecimiento económico, los salarios son más altos y además las jubilaciones son más altas. Cualquier otra solución es mentira. Cualquier otra solución, digamos, o sea, que vos no puedas pagar. ¿Con qué la voy a pagar el déficit fiscal? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, rompiéndole el culo a los más vulnerables. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con deuda? ¿Arruinando las generaciones futuras? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con impuestos? Digamos, reventando el crecimiento económico. Yo les digo, hoy las retenciones son 0,6% del PBI. Estos tipos quieren meter 2,8 de gasto. ¿Con qué creen que se les va a ocurrir financiar, digamos, a la casta? ¿A quién cagó toda su vida? Al campo. Entonces, digamos, o sea, tengan claro que esos hijos de puta que el otro día votaron esto, están pensando en cagar a todo el campo, llevándole las retenciones a 2,5 puntos del PBI. ¿Ok? Digamos, entonces eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Que esta gente, sí, que se quejen de mis formas, que mis modos y todo eso, que se vayan a la concha de su madre. Pero ellos tienen muy buena forma, son los ladrones de guantes blancos. Yo vengo y pongo las pelotas por los tipos que producen, porque yo vengo de ahí y cuando termine mi mandato, vuelvo ahí.
Bueno, es una locura esto, ¿no, Marce? Locura, gente. Porque se abrieron las desbordado, rejas. la cantidad ¿sí? de gente que... y No, la están gente- acá por Polino. Un vasito. No, ese no, este es el mío. Bueno, y le conseguimos, ahora nos vamos a meter en la parte más profunda. ¿Le consiguió la pelota de Pato? Sí, claro, obvio. ¿Jugó al Pato alguna vez? No, soy un inútil para los deportes. O sea, digamos, lo único Pero que usted, puede... pero usted quería tener una pelota de Pato. Y sí, que, digamos, los argentinos le pusimos manija a la pelota. Es buenísimo. Somos los mejores del mundo. No, vuelvo a Pino. Nicolás, Sí. pero con sinceridad, ¿eh? Y sí, frío que hace acá. y sí- No empecé a llorar con el frío, digo. Le hacemos piquete, Marcelo. Por favor, te lo pido. Dale, Pino, claro. Nicolás, yo estoy más lejos, mirá. No, esta foto que es la cantidad de gente frente al móvil de Radio Mitre, la gente saludando, la gente ovacionando al presidente. Por eso hablo de la sinceridad, bueno, este aplauso, este reconocimiento. Sí. ¿Le sorprende esta foto? Porque ¿cuánto hace que no se haga una foto así en la exposición de la sociedad rural argentina? Yo, mirá que hace muchos años que estoy acá, no Por eso se tengo lo pregunto. memoria de esto. ¿No tiene memoria? No tengo memoria de este momento, de tener un presidente así hablando en vivo y compartiendo con un montón de personas que vienen a visitar esta gran exposición. No, ese acercamiento. Empatía, ¿no? Ahora se usa mucho la palabra empatía. Exactamente. No, la verdad es, mirá que he visto cosas, pero esto no. Pero esto no. ¿A qué se debe, presidente? Esta empatía y feeling, es estar cerca y devolverle la dignidad un poco al pueblo, para llamarlo de alguna manera, utilicé empatía y dignidad. Porque saben que yo, digamos, yo no vine a enriquecerme a la política, yo vine a laburar, yo vine a cambiar el país en serio y a devolverle la libertad a la gente. Es decir, yo le devuelvo la libertad a la gente, le devuelvo el control sobre la propiedad. Es decir, que puedan, digamos, aprovechar el fruto de su trabajo, que disfruten del fruto de su trabajo. Es decir, digamos, en general un político cuando va a una elección te pide el voto para que él determinar qué hacer con tu vida. No, yo te pido el voto para devolverte el poder a vos. Y eso lo hice el año pasado, lo estoy haciendo ahora y lo voy a seguir haciendo en tanto y en cuanto los argentinos quieran que yo siga trabajando para ellos. Para mí esto es un trabajo. Y mi compromiso es, yo estoy forzado a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque dada mi edad, digamos, el día que yo termine en la política, me tengo que dedicar a laburar en serio en el sector privado. Y el punto acá es muy simple. Digamos, si yo tengo que trabajar por el bronce, si yo trabajo por el bronce, digamos, cuando termine, digamos, con este trabajo, digamos, voy a poder trabajar de dar conferencias y todas esas cosas. Si lo hago mal, Dios, voy a estar No lo va a complicado. contratar nadie. Y claro. Viene a digamos, comentar fútbol conmigo. ¿Qué le parece? sí, bueno, pero no. Bueno, lo ofrezco Ah, trabajo claro. si usted se queda sin laburo. No, pero acá Que venga al teatro con nosotros. No, es que lo interesante es que yo, digamos, o sea, hice lo que se llama quemar las naves. Es decir, yo estoy obligado a hacer las cosas bien, porque es la única forma que yo, terminada esta tarea, voy a poder seguir sobreviviendo. Por eso me parece tan reprochable, cuestionable, deleznable, digamos, gente que no quiere renunciar a su jubilación de privilegio. Recordad que cuando yo era diputado, yo además sorteaba la dieta. Entonces, para mí esto es un deber patriótico y yo trabajo por el bronce. O sea, digamos, ese es mi cosa. Y si lo hago bien, digamos, podré vivir de conferencias. De hecho, en este momento yo hoy tengo pendientes 100 visitas a las universidades más prestigiosas del mundo para explicar, digamos, lo que el mundo está método llamando. Argentina. Sí, lo están llamando el milagro económico argentino.